Está grabando. Ok. Sergio, ¿me escuchás? Parece que no escucho. Perdón. ¿Sí? ¿Qué tal, Clarisa? Buen día. No te escucho porque estás con el micrófono apagado, pero te veo por lo menos. Bueno, y Sergio, si podés apagar si me estás escuchando y podés apagar la cámara, te lo voy a agradecer. Hay muy mala conexión en general hoy. Bueno. A ver, Clarisa, ahora sí creo que te escuchamos. Sí. Sí. Con un poco Sí, de... yo escucho. Pero sí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Diego, te pido a vos que sí te mantengas con la cámara encendida para tener mi feedback. Clarisa, si la apagás es mejor, así mejora la calidad de la transmisión. Bueno, voy a grabar yo también por las dudas. Ah, se está grabando ya. Muy bien. Bueno, les doy la bienvenida. Vamos a sacar esto primero. Y a poner la cámara. Ahí está. Decía, les doy la bienvenida. Se habrán visto allí una especie de flyer inicial con el título El objeto cuestionado. Es un título que puse cuando estaba terminando de preparar lo que iba a trabajar hoy. Fue para mí una sorpresa el hallazgo, digamos, resultante de haber hecho el recorrido por estos seminarios 3, 4 y 5, que hoy voy a comentar a la luz de esta posibilidad de erradicar el principio del placer. Porque, digo, fue una sorpresa porque este cuestionamiento sobre el objeto no es el cuestionamiento que partió En busca de lo singular y La flecha de Eros, unos libros que ya tienen unos 10 años o más. Un cuestionamiento que leyó El Giro de los años 60 y la asignación de lo singular al objeto A como un error de Lacan. No fue criticado que hablara de un error de Lacan. Sino que es algo más básico todavía lo que me surgió como resultado de esta exploración, algo que toca el corazón de la teoría del objeto en psicoanálisis. Así que, en fin, presten atención, sus comentarios y críticas, como siempre, van a ser bienvenidos. Lo vamos a ver luego, ¿no? Solo un rato. Yo les mostré que Lacan no acepta la dirección de la cura propuesta por Freud y resumida en la famosa fórmula que en alemán es Wo ist, war, soll ich werden, ¿no? Donde yo era, yo debo devenir. Y que insinúa la posibilidad de, con esa reintroducción del viejo yo, como él lo llama, y el olvido de la función de la palabra, que pasa a un nítido segundo plano en el último Freud, la posibilidad de que él no se haya mantenido a la altura de su propio descubrimiento hasta los últimos días, ¿no? Es tal vez el punto más difícil de digerir, ¿no? Esta sugerencia que se puede leer en comentarios, en ciertos tonos incluso de Lacan en estos seminarios, que sugiere la posibilidad de que Freud no se haya mantenido a la altura de su propio descubrimiento hasta el final, ¿no? El año pasado leímos a Freud decir que toda su doctrina
se apoyó en el problema clínico de la resistencia y que siempre consideró que esta era indicio de un conflicto, ¿sí? Pero observamos que ello solo es así cuando se supone el principio de placer, ¿sí? Sin eso no se pasa de una cosa a la otra. Tal relación entre conflicto y placer estará en la mira de Lacan durante su seminario 7, que vamos a discutir seguramente en abril. La vez pasada, cuando vimos los dos primeros seminarios, les propuse prestar atención a lo que llamé la operación lacaniana, consistente en corregir a Freud sin decirlo, cuando critica a los postfreudianos. Hoy la veremos también un poco, no voy a insistir en este asunto, pero algunas cosas sí voy a mostrarles en los tres seminarios siguientes, ¿no? 3, 4 y 5. Por ejemplo, lean ustedes las páginas 34 y 35 del seminario 4, para ver cómo lo hace, qué estilo tiene, ¿no? Dice, por ejemplo, viene criticando algo y dice, Freud también lo dijo, solo que él da a esta realidad un alcance muy distinto, etc., ¿no? O la página siguiente, ¿no? También está criticando algo y dice, allí donde aparentemente Freud se sirve de eso, no tiene ya ningún sentido de este orden, ¿no? Como dejándolo un poquito aparte de lo que critica muy duramente antes, ¿no? Es muy gracioso realmente. Hay formas, en algún sentido, más sutiles aún, que hemos visto y que reaparecen, como por ejemplo, decir que el libro de Anna Freud traduce perfectamente el pensamiento de su padre sobre los mecanismos de defensa, y en otro contexto afirmar que la teoría de la señorita Anna Freud es falsa, o sea, por regla de 3 o por transitividad, como lo quieran pensar, es una crítica frontal a Freud. Y todo eso mientras denuncia la distancia entre las teorías actuales, que incluyen a la de Anna Freud, y la freudiana, que sería la única forma conceptual correcta, ¿no? Bueno, eso no quita que a veces lo corrija explícitamente, ¿sí? Y en ocasiones de manera bastante tajante, ¿sí? Hoy vamos a ver varios ejemplos de eso. El punto más delicado de esa crítica es, como les mostré, el que insinúa la posibilidad de que Freud no se haya mantenido a la altura de su propio descubrimiento hasta el final de su obra, o a veces en el comienzo mismo de su obra. Por ejemplo, a la altura del final del libro sobre el chiste, ¿no? Dice, sorprende ver a Freud muchos pies por debajo de su perspicacia habitual, ¿no? Cuando habla de lo cómico. Nos llevó todo el año pasado demostrar que el principio del placer es el hilo que, en consecuencia, conviene quitar de la trama doctrinaria freudiana, con todo lo que a ese hilo esté adherido, ¿sí? En particular, la imagen del conflicto intrapsíquico, la correlativa necesidad lógica de sostener un dualismo dinámico, y el equívoco entre los dos sentidos del término economía, ¿no? Como ley de conservación o como tendencia al ahorro. Lacan, lamentablemente, no deja de asociar conflicto y economía energética, ¿sí? Ahí tienen una prueba en el seminario 4, ¿sí? Y vuelve a caer en la misma trampa en que cae Freud al hablar de la economía del chiste, ¿sí? Es decir, pensarlo en términos de un ahorro, un ahorro. Eso ya lo hemos discutido el año pasado, lo pueden leer quienes no estuvieron, está en el libro de Retoquecitos. Por otro lado, argumentar que Lacan prefería la primera tópica a la segunda porque es más afín con el significante, cuya estructura él se empeñaba en introducir, un argumento que muchas veces escuché, me parece una mala lectura, que no logra armar bien el rompecabezas a pesar de contar con las piezas correctas. La segunda tópica se desliza abiertamente por lo que llamé el tobogán biológico, cuya base siempre fue el principio de placer y cuyo mantenimiento alejó a Freud de ese inconsciente estructurado como un lenguaje que él mismo había deslindado con el modelo de la primera tópica, ¿no? Acá es un chiste gráfico de poner el esquemita del yo y el ello allí en el dibujo.
Lacan no intenta introducir el significante, sino evitar que se lo retire del inconsciente, de la doctrina y de la experiencia misma. Parece que esa es la manera más justa de apreciar ese movimiento. No solo no aborrece la segunda tópica, sino que sigue utilizando muchas de sus nociones capitales, ¿sí? Como el superyo, la pulsión de muerte, la desmezcla pulsional incluso, ¿sí? Aunque las conciba de maneras diferentes, a veces de maneras muy, muy diferentes, ¿no? Hoy veremos con cierto detalle cómo prepara e inicia ese trabajo mientras plantea modelos que difieren del freudiano para evitar muchas de las funestas consecuencias del principio de placer. Por más que no parezca haber captado que ese principio es lo que está en la base de esas consecuencias. Por lo menos no hasta ahora. El tobogán biológico relegaba a un plano cada vez más irrelevante la palabra y el lenguaje, y priorizaba todo lo relacionado con una energética independiente del significante. Lacan observa, creo que horrorizado, este panorama en los posfreudianos, a los que critica por ello sin responsabilizar a Freud. Como si ya no se supiera por qué se habla en el análisis, ¿no? Dice, en el seminario 4. Y la palabra allí solo importa como si fuera una manifestación motriz, es decir, como descarga por medio de la motilidad, ¿no? O sea, se ha llegado a muchos absurdos, y esto comentando autores de su época, ¿no? Ahora bien, en la segunda mitad de su obra, Freud buscó aproximar el psicoanálisis a la biología y la psicología humana a la animal. Lo mostré con muchas referencias el año pasado. Mientras que Lacan, por el contrario, subraya el doble abismo que los separa, ¿no? El psicoanálisis de la biología y la psicología humana respecto de la animal. Incluso muestra esa distancia en el terreno de lo imaginario, ¿sí? Que en los seres hablantes es revisado, dice, por el orden simbólico, ¿no? O sea que ni siquiera en el plano de lo imaginario, que sería el más aproximado, entre el que más aproxima la psicología humana a la psicología animal, ni siquiera allí se salva ese abismo introducido por el orden simbólico, ¿sí? De hecho, no duda en calificar de estafa la promesa de síntesis entre psicoanálisis y biología, que estuvo además en el principio de la decisión de 1953, ¿no? Cuando se iba a hacer a crear un instituto de psicoanálisis en París, basada, digamos, en esta especie de síntesis del psicoanálisis y la biología, ¿no? Y creo yo que para despegar a Freud de ese turbio enlace entre psicoanálisis y biología, llega a negar lo que el mismo Freud dice, ¿sí? Por ejemplo, que es posible representarse las instancias como una diferenciación orgánica. Hay muchos pasajes de Freud que lo dicen explícitamente. Aún en el terreno mismo del principio de placer y su continuación, el principio que sería el principio de realidad, ¿no? Lacan resalta la diferencia con lo que ocurre en el reino animal, ¿sí? Sin por ello cuestionar ambos principios, ¿no? El del placer y el de realidad, como si las dos cuestiones no estuvieran en el mismo plano, que es lo que estoy tratando de mostrar desde el año pasado. Por eso, los siguientes seminarios, a pesar de centrarse en el significante y sus efectos, pueden transcurrir sin interrogar directamente el placer y su principio. Por eso vamos a tener menos referencias, digamos, en esos seminarios que se centran en el significante, ¿sí? Por ejemplo, dado que la psicosis en general y el caso Schreber en particular presentan en el primer plano trastornos del lenguaje, el seminario 3 constituye una vía privilegiada para la reintroducción de lo simbólico en la doctrina. La Verwerfung de la castración, la formación, como lo traducimos, de la castración, al igual que la solidaridad entre represión y retorno de lo reprimido, ¿no?
voy a poner el puntero para que lo vean bien, ¿no? Retorno de la represión y retorno de la reprimida son la misma cosa, insiste Lacan. Todo eso, digamos, solo puede concebirse, obviamente, en términos significantes, ¿no? Y lo mismo ocurre con la noción de falta de objeto y las formaciones del inconsciente. La falta solamente se puede definir en términos de lo simbólico, ¿sí? Que son los temas de los dos seminarios siguientes, ¿no? Lacan reintroduce en el inconsciente el significante que Freud había quitado de allí, o por lo menos había corrido del centro. Freud explica, ustedes se acuerdan, Freud explica la paranoia como defensa contra una pulsión homosexual. Lacan, en cambio, cuestiona esa pulsión y la defensa misma, ¿sí? La idea del mecanismo de defensa, ¿sí? Agrega que, además de ser una mala noción, la defensa tiene consecuencias lamentables en la experiencia analítica. ¿No? Ironiza, ¿no? El sujeto se defiende, pues bien, ayudémosle a comprender que no hace sino defenderse, etc., ¿no? En fin, voy a volver sobre este asunto. Cuando discutamos los últimos seminarios de Lacan, hacia fin de este año, supongo, deberemos captar, aprehender qué llevó a Lacan a recuperar esa noción que aquí critica frontalmente, la noción de defensa. Una noción luego puesta por Miller en la mira, ¿sí? En el ojo de la tormenta de la experiencia analítica. Lo cierto es que, según lo recordé la vez pasada, la concepción freudiana de la neurosis como una derrota del yo favorece la infatuación del analista, a lo que Lacan se opone. Pero la noción de que el análisis deba perturbar la defensa frente a lo real puede promover infatuaciones no menos riesgosas. Esta idea de que el analizante, el pobre neurótico, tiene que defenderse de algo, ¿no? Que el analista tendría que perturbar su defensa, ¿no? Como si el analista no tuviera con lo real relaciones similares. En fin, bueno. Aquí Lacan vuelve a cuestionar esa posición que hace del paciente un verdadero idiota, ¿no? Como lo veíamos la vez pasada, y a poner la resistencia, vuelve a poner la resistencia a cuenta del analista, ¿sí? La resistencia del paciente es siempre la de uno, dice. Aunque, en línea con Freud, no niegue que el neurótico huye de la realidad y el psicótico rompe con ella, ¿no? ¿Se acuerdan los artículos del 24? Neurosis, psicosis y pérdida de realidad en la neurosis y psicosis. Y tampoco descarta por completo la noción del conflicto entre pulsión y yo. No la toma centralmente, pero no la descarta. La idea de un desarrollo lineal en el que se producen fijaciones y regresiones, además de ser débil doctrinariamente, como lo dice aquí en esto que les muestro, también lleva a concebir al paciente como un inmaduro, ¿sí? Y a infatuar correlativamente al analista, ¿sí? Me preocupa mucho este asunto de la infatuación del analista. El año pasado opuse a eso, a este modelo, lo que llamé el modelo del volcán de harina, que no voy a recordar aquí, sería muy largo, ¿sí? Pero que por lo menos tiene la ventaja de que no promueve ninguna infatuación, pensarlo así. Como antes, en particular, él critica el autorotismo como posición inicial del ser hablante, ¿sí? Esto ya lo vimos, ¿no? Que la idea de que
freudiana, digamos, ¿no? De que primero hay un momento autoerótico y luego una apertura al objeto. Lacan insiste a lo largo de muchas veces, digamos, a lo largo de toda su enseñanza, en que jamás nadie vio a ningún bebé replegado sobre sí mismo, que hay una relación de entrada con los objetos, que la relación de objeto es primera, ¿sí? Bueno, pequeño comentario al margen, no tan al margen, Lacan intenta despertar a su auditorio, lo empuja a pensar lógicamente, ¿sí? Eh, y en especial a interrogar la aparente simplicidad o claridad de los textos freudianos, ¿no? Volver a abrir las preguntas, dice, a fin de producir un efecto de desmitificación, ¿sí? Ahí en la versión castellana se les chipoteó una S de más. Es decir, Lacan procura eso, digamos, producir ese efecto de desmitificación, y terminar con esa pereza intelectual, como dice aquí, que lleva a aceptar por adelantado todo lo que Freud nos dice, ¿no? Bueno, en este sentido somos absolutamente lacanianos, ¿no? En este seminario al menos podemos eh, no infatuarnos, pero por lo menos jactarnos de ser lacanianos. También denuncia la repetición estéril que domina en la literatura analítica, ¿sí? Nada ha cambiado mucho, al parecer, ¿sí? A lo sumo se ha agregado hoy en día, ¿no?, la pereza de aceptar por adelantado todo lo que nos dicen algunos otros. En fin, el año pasado señalé las diferencias entre Freud y Lacan con respecto a lo que llamé la tópica epistemológica del psicoanálisis, es decir, la situación relativa que cada uno de ellos, de distinto modo, postula para el psicoanálisis dentro de las diversas áreas del campo de la ciencia, ¿no? No opinan lo mismo, ¿sí? Freud nunca dudó en situar su disciplina dentro de ese campo, mientras que Lacan no tuvo al respecto una posición estable, ¿no? Aquí señala que en lugar del significante y su efecto, el sujeto, complican esa localización, ¿no? Se refiere a lo que pasa en el campo de la física, por ejemplo, ¿no? Y también dice que la ciencia deja escapar lo esencial de la realidad humana, ¿no? Cosa que me parece muy cierta, ¿no? Acá lo tienen, ¿sí? Seminario 3. Deja escapar toda la esencia de la realidad humana, ¿no? Una esencia que nosotros como analistas situamos siempre en lo singular, ¿sí? Lacan también, primeros seminarios. Tal como en los dos primeros Seminarios Unidos, Lacan enlaza la pulsión de muerte a lo simbólico, ¿sí? Esto es un movimiento inicial de Lacan, ¿sí? De entrada, digamos, inaugural, quiero decir, ¿sí? Como de entrada hay un desplazamiento de pensar la pulsión de muerte no en términos de una biología bastante fantasiosa en Freud, sino en términos de la existencia del símbolo y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y de hecho empieza a simbolizar toda pulsión hasta desembocar en la famosa fórmula ese tachado rombo D, ¿sí? Lo que conocemos hoy como el matema de la pulsión, ¿sí? La significantización, como lo llama Millet en algún lugar, ¿no? Sin por ello descartar su falso origen, falso lo digo yo, su falso origen en la necesidad, ¿sí? Como si hubiera una necesidad, aunque sea mítica, aunque sea perdida, pero que tuviera que estar allí postulada en el origen de la pulsión, ¿sí? Y esto, digamos, es una decisión de Lacan, digamos, de conservar este rastro de la necesidad, aunque después la llame perdida o lo que sea, que es grávida de consecuencias indeseables, ¿sí? Que vamos a ver luego, ¿no? Por las huellas que eso deja, ¿sí? Así como no es lo mismo
mantener el principio del placer, retocándolo por medio de un más allá que lo excede, como hizo Freud, ¿sí? No es lo mismo que erradicarlo, que es lo que estoy explorando desde el año pasado, ¿sí? y propuse ya hacerlo hace varios años. Del mismo modo, no es lo mismo dar como punto de partida de la significantización de la pulsión la necesidad, aunque luego vayamos a ponerle un más allá, decir que es mítica y no sé qué, que haber tomado como punto de partida lo que vengo proponiendo, que es el deseo de gozar. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Van a ver que con esto nos acercamos a lo que como sorpresa les puse como título de la reunión de hoy, ¿no? Hay algo del objeto que resulta así cuestionado. Pero vamos paso a paso. Como punto de partida de esta elaboración, que es la que más discutible puede parecerles por el apego que tenemos a esta noción del objeto en psicoanálisis y particularmente a las elaboraciones de Lacan que culminan en su invención, lo que él llamó su única invención, el objeto A. Como punto de partida les propongo algo que dice el seminario 4, un seminario sobre el objeto, sobre la falta de objetos, ¿sí? Porque ese es el primero en el que puede detectarse un importante efecto del apego freudiano al principio del placer sobre la elaboración lacaniana. O sea, ese apego freudiano al principio del placer tiene efectos en la elaboración lacaniana. Y lo podemos ver en especial con suficiente relieve en ese seminario 4. El motivo de eso es claro. Dedicado a la doctrina de la relación de objeto y a buscar en Freud las bases para criticar esa doctrina contemporánea de Lacan, su centro es el carácter significante del objeto, ¿sí? Esperen que me salté una... Ahí está. El carácter significante del objeto, por ejemplo, el caballo en el caso de la fobia de Juanito, ¿no? Digamos, es algo que ese carácter significante incluye hasta el objeto fóbico. Y por lo tanto, las formas simbólica, imaginaria y real en que ese objeto puede faltar, ¿no? Pero esta estrategia no va acompañada de una pareja crítica de la noción freudiana del objeto, noción que, recuerdo, es heredera directa del principio de placer. ¿Cuál es la idea que Freud expone desde el proyecto? ¿Sí? Se la resumí acá en esta especie de en su cuadro, es una secuencia. ¿Sí? Lo que dice Freud es lo que está en blanco, ¿sí? Los 5 primeros renglones. ¿Sí? Simplificado, digamos, pero que es la carretera principal del pensamiento freudiano. La criatura tiene hambre. El hambre es una excitación, ¿sí? La excitación, como toda excitación, es displacer, ¿sí? Es displacentera. Ese es el principio del placer. Entonces se busca evitarla de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Una manifestación bajo el berreo, el pataleo, etc., conduce a que el otro finalmente provea el objeto, ¿sí? El hambre entonces resulta ser saciado, la excitación entonces se anula, esa excitación molesta, ¿sí? La descarga se produce y toda descarga es placentera, por lo tanto toda la vivencia de esa satisfacción es placentera, ¿sí? Freud agrega que cuando resurge la excitación que provoca el hambre, surge lo que llama el estado de deseo y el recuerdo de la vivencia provoca una alucinación primaria que no lo calma, ¿sí? Eso produce una frustración que acompaña ese aumento de excitación displacentero, y para evitar eso es que se va a instaurar después el principio de realidad, ¿sí? Que va a decir, no, muchacho, estás alucinando, tenés que arreglártelas de una manera más realista para conseguir el alimento. Lo digo con un toque de humor, pero en definitiva ese es el pensamiento de Freud. Ahora bien, si nosotros eliminamos el principio del placer, leemos la secuencia de una manera muy distinta, ¿no? Que se la voy a plantear aquí.
La criatura tiene hambre, ¿no es cierto? ¿Sí? El hambre es molesto, estamos todos de acuerdo. El otro proporciona el alimento, ¿sí? Pero al hacerlo no solo calma, perdón, el hambre, sino que además provoca 1000 excitaciones agradables. Y en la criatura, verdadera Lustsucher, es decir, buscadora de goces, se instaura a partir de allí, por esa agradable sorpresa, el deseo de gozar, ¿sí? Un inagotable deseo de gozar que no requiere falta alguna para ser desencadenado, ¿sí? No es necesario que aparezca ninguna falta para que se desencadene ese estado de deseo de gozar, a diferencia de lo que pasaba en Freud, ¿sí? Y que es la esencia, además, ese deseo de gozar, es la esencia de la compulsión de repetir, ya que no aspira a satisfacción alguna, ni tiene además un objeto definido, ¿sí? La noción de objeto de la pulsión, desde esta perspectiva, empieza como a desvanecerse, ¿sí? Y fíjense que Lacan se moverá en este sentido, ¿sí? Van a ver cuando termine hablando del objeto A como un plus de gozar, ¿sí? Ya no como desprendido, digamos, de cualquier cosa del mundo, ¿no? Lacan se va a mover en ese sentido, pero parte de muy lejos, realmente, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el seminario, en estos seminarios que estamos discutiendo hoy, aproxima la pulsión misma a lo que yo llamo deseo de gozar, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla de la atracción, o cuando critica la traducción del término tribe, etcétera, ¿no? Que propone el drive inglés. Bueno, y para criticar la doctrina de la relación de objeto, que venía siendo su trabajo desde el año anterior, subraya que el objeto buscado es el objeto perdido y que nunca es satisfactorio ni armónico, ¿no? Pero no deja de considerar que hay objeto y que el objeto perdido se define por haber causado una satisfacción, ¿no? Acá me confundí, no es del seminario 3, es del seminario 4, esto puse mal el dibujito. Digo, es importante esto, ¿no? Asociar el objeto con la posibilidad de que haya causado alguna vez una satisfacción, ¿sí? Porque nosotros mostramos, bueno, por lo menos lo propuse a la consideración de ustedes, que la vivencia de satisfacción no es tal, no es una vivencia de que algo se satisface, se calmó el hambre, ¿sí? Pero satisfacción es otra cosa, satisfacción es no quiero más en el sentido de la pulsión, y eso jamás sucede en el sentido de la pulsión. El de la necesidad sí, pero ven que ahí es importante ver la diferencia que hay entre necesidad y pulsión, ¿sí? Y la noción de apoyo, de anaclisis, como lo llama Freud, en lugar de distinguir esas cosas, más bien enturbia la distinción que es clara. La naturaleza de esa vivencia es completamente diferente si no postulamos el principio del placer, es lo que les mostraba antes, ¿sí? Para justificar la repetición, él se apoya en el hecho de que el objeto, por ser significante, nunca puede volver a ser el mismo. Ustedes saben que un significante nunca es ni siquiera idéntico a sí mismo, ¿sí? Y eso lo lleva a introducir un conflicto en la relación con el objeto, mientras que, a mi entender, bastaría con suponer, como dijimos, que el deseo de gozar es en esencia inextinguible, y no hay por qué justificarlo, digamos, está en su definición misma, ¿sí? Lo que sí nota certeramente es que tal conflicto es inseparable de la dialéctica freudiana del principio del placer, ¿sí? O sea, ese conflicto con el objeto, ¿sí? Es inseparable de la dialéctica del principio del placer, ¿sí? Como dije, esto es algo que va a desarrollar en el seminario 7, ¿no? Y también nota que el objeto, además de recortarse sobre un fondo de angustia, como dice, puede adquirir una significación amorosa de la cual también se goza
y cuya frustración es de otra índole, totalmente diferente de la frustración de cualquier necesidad, ¿no? Más aún, critica frontalmente a Freud por su manejo y concepción del caso de la joven homosexual, particularmente por introducir conflicto donde no lo había, realmente no lo había, e insiste, como antes, en definir la represión con independencia de todo conflicto, ¿sí? Aun cuando diga que esta noción está en Freud. Bueno, ¿sí? Dice así: no estoy innovando, todo esto han de admitirlo si admiten el texto de Freud. Es muy, muy pícaro Lacan. Bueno, la primera visión frontal, entonces, del problema del principio de placer, también se encuentra entonces en el seminario 4, cuando luego de señalar el sentido energético de la noción de libido, subraya que lust es a la vez el placer y el ansia. La versión castellana traduce envie por apetencia, pero el término remite más bien a las ganas. Y les recuerdo que en una nota al pie de los 3 ensayos, Freud había descartado hablar de lust debido a esa ambigüedad, justamente, y por eso había propuesto el término libido, ¿no? Hubiera sido buenísimo que mantuviera lust y se olvidara de la libido. Pero, en fin. Pese a ello, Lacan admite que la pulsión tiene por meta su propio apaciguamiento, y eso lo lleva a aceptar la existencia de un conflicto inherente al deseo y su frustración. Bueno, es algo que tenemos metido en la cabeza y que yo les sugiero iluminar con todos los focos que requieran, detenerse para pensarlo. Esta idea de que la pulsión tiende a apaciguarse clínicamente es insostenible, ¿sí? En ningún momento hemos visto pulsiones que tiendan a llegar a su propio apaciguamiento. No serían pulsiones si procuraran eso. En fin. Sin embargo, esto que plantea, digamos, aquí no lo conforma y termina finalmente dejando la satisfacción, por suerte, ¿sí?, a la necesidad, ¿sí?, y subrayando el carácter indestructible del deseo, que eso sí, por supuesto, ¿sí?, particularmente si lo pensamos en términos del deseo de gozar, como les propongo desde el año pasado. Son dos cosas entonces que no podemos más que suscribir, o sea, que enlazar satisfacción no a la pulsión sino a la necesidad, ok, ¿sí? Y hablar del carácter indestructible del deseo, perfecto, ¿sí? Al comentar el esquema freudiano de la identificación en la masa, Lacan hace notar con sorpresa el misterio de que un mismo objeto, aquí les muestro el esquemita, ¿sí?, un mismo objeto se presente en varios de los miembros que comparten el ideal del yo, ¿no? La noción que introdujimos el año pasado de réplica indicial, que es esa investida constelación de indicios de una experiencia, ¿sí?, subrayo esto, de una experiencia, no de un objeto, ¿sí?, explica ese misterio y muestra por qué el rasgo común que cristaliza la identificación no tiene por qué ser el ideal del yo, ¿sí?, como aquí Lacan lo piensa siguiendo a Freud, sino que puede reducirse a cualquier rasgo unario, ¿sí?, como por ejemplo el bigotito del Führer, ¿sí?, que Lacan evoca en el seminario 24. Entonces, cuando discutamos los seminarios 8 y 9, ¿sí?, particularmente el final del seminario 8 y el principio del seminario 9, que he discutido extensamente a lo largo de años del seminario, veremos que las diversas relaciones entre rasgo y objeto, estudiadas por Lacan, se aclaran a la luz de esta réplica indicial, ¿sí? Pero aquí vemos ya un avance en esa línea cuando las identificaciones posedípicas, o sea, las que originan el superyo en Freud, se abordan en términos de insignias del objeto, ¿no? Insignias es un término
muy interesante. Miller le dedicó un curso especialmente, se tradujo como Los signos del goce, ¿sí? Porque insignias tienen este carácter, ¿no? De que no son el objeto, no son una representación del objeto, pero tampoco son significantes, ¿no? Me parece que hay una manera de aproximar esta noción de insignia, muy desarrollada por Miller, y la noción de la réplica inicial que estoy empezando a elaborar con ustedes desde el año pasado. Bueno, Lacan también cuestiona, un poco de lado, digamos, el, la posibilidad de que haya pulsiones de autoconservación, ¿sí? Como ya lo había hecho antes. Cuando señala, por ejemplo, el carácter netamente sexual que tiene la oralidad, ¿no? O sea, despeja, digamos, todo lo que tenga que ver con la conservación, que es un nuevo resultado del apego a esta especie de pecado inicial de haber juntado la pulsión con la necesidad. Bueno, la segunda mitad del seminario 4 se centra en la fobia del pequeño Hans. Ustedes lo recuerdan bien. Al comienzo Lacan suscribe lo que tanto el padre del niño como Freud habían señalado, es decir, el cambio que desencadena la fobia es la sobredosis de excitación por parte de la madre, ¿sí? Que desembocó en las primeras elecciones, ¿sí? Y el que le pone fin es la castración, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo, ¿sí? No obstante, lo sorprende que se pase a la fobia desde una relación tan feliz, como dice, del niño con la madre, ¿sí? Pese a que es más bien el exceso de felicidad, podríamos decir, lo que la angustia señala y la fobia limita, cosa que clínicamente observamos todos los días, ¿sí? Lacan procura explicar ambas cosas, angustia y fobia, de otros modos, no siempre los mismos, y evitando apelar a una utilidad o intencionalidad, ¿sí? Con lo cual se acerca a la noción de la imbevue, ¿sí? Del seminario 24, ¿no? Cuando dice es una trampa pensar que la fobia sirve para algo, ¿sí? ¿No habrá también cosas que no sirven para nada? ¿Sí? O sea, puede ser que simplemente sea un juego del significante, ¿sí? En lugar de pensarle una finalidad. Pero es un feliz juego del significante que tiene como efecto limitar esta especie de exceso de felicidad. Bueno. Sí. A pesar de todo esto, el principio del placer lo enreda Lacan a la hora de explicar las causas de la fobia, ¿sí? Y así lo vemos cuando reemplaza, por ejemplo, las caricias de la madre, ¿sí? Que él mismo había reconocido como desencadenante al principio, por la masturbación, como si la masturbación fuera lo que, y no las caricias maternas, digamos, lo que hubiera desencadenado la forma, y llega a inventar realmente una especie de orgasmo infantil sin eyaculación, ¿no? También lo vemos patinar, digamos, un poco debido a este enredo con el principio del placer, cuando achaca la angustia a una tensión con la madre, ¿sí? Y no al juego erótico con ella, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Una tensión con la madre, ¿no? El problema era más bien que no había tensión ninguna, digamos, había erotismo desenfrenado, ¿sí? Cosa de lo cual aclaro que se va a retractar en varios sentidos más adelante, en el mismo seminario. Pero, digamos, es útil ver estos vaivenes de la elaboración de Lacan, ¿no? Porque es como que nos muestran hasta qué punto ciertos efectos del apego al principio del placer perturban el curso de su elaboración, ¿no? Un riesgo del tobogán biológico que ya indicamos el año pasado es que se pierda la singularidad, ¿sí? Insisto mucho con eso, dado que la singularidad solo adquiere existencia por la fuerza del hablar, como observó Hegel. Ahí les pongo la referencia, página 300 de su Fenomenología.
Y es cierto que la palabra pierde protagonismo en la segunda tópica freudiana, ¿sí? No en su clínica, ¿no? Sino en la elaboración teórica acerca de su clínica, ¿sí? Si ustedes ven los últimos trabajos clínicos de Freud, en los años 30, por ejemplo, van a ver que en su clínica sigue estando en su presente. Miller lo comenta con bastante extensión en el comienzo del curso Sutilezas Analíticas, por ejemplo. Bueno, pero efectivamente en la elaboración freudiana de la doctrina, al final, después del giro de los 20 y hacia el final de su obra, sí hay una pérdida de ese protagonismo del lenguaje y por lo tanto algo se desdibuja en el nivel de la singularidad, ¿no? Y por eso me parece que no es casual que además de reintroducir el significante, en estos primeros seminarios Lacan empiece a poner un acento creciente, marcado en lo singular, ¿sí? Así lo vemos, por ejemplo, al comienzo del seminario 5, si bien, como tantas veces, él dice particular donde debería decir el singular, ¿sí? De todos modos se entiende a qué se refiere. Igualmente, las veladas consecuencias del principio del placer en la concepción del deseo no dejan de enredarnos, ¿sí? Que Lacan pretenda, como nos dice, ¿no? Que lleguemos un poco más lejos que Freud, su idea guía sigue siendo que el deseo resulta de una especie de tergiversación de la necesidad por parte de la demanda, ¿no? Es decir, existiría una necesidad natural, pero como debe pasar por la demanda, es decir, el significante, hay algo que tergiversa esa necesidad natural y el resultado es el deseo, que es una relación perturbada, digamos, con el objeto, ¿no? Y esto en verdad no es más que una mera reformulación de la propuesta freudiana, ¿sí? Es cierto que a veces se aparta de ella, como por ejemplo cuando hace del aburrimiento el deseo de otra cosa, ¿no? O sea que eso es algo que choca con el principio del placer, ¿sí? Es algo que discutimos el año pasado, ¿no? Les muestro un poquitito dónde lo trabajamos. Pero lo más sorprendente es el efecto de esas adherencias lacanianas a la concepción freudiana del principio del placer, el efecto que tienen en su concepción del chiste, ¿sí? Luego de varios capítulos dedicados a su estructura significante, los primeros capítulos del Seminario 5, Lacan se pregunta por la fuente del placer del chiste, ¿sí? De la ocurrencia chistosa, ¿sí? Si recuerdan el libro sobre el Witz y el comentario que le dedicamos el año pasado, la respuesta de Freud es tan simple como insostenible, ¿sí? La ganancia de placer, expresión que es al mismo tiempo un oxímoron y un pleonasmo, nace del ahorro de gastos de inhibición. Este es el planteo de la economía freudiana del chiste, ¿sí? Vimos que no se podía sostener esto. Si quieren, lean la argumentación que sostuvimos en el seminario el año pasado. Pero Lacan sistemáticamente evita abordar este argumento freudiano para quedarse apenas con lo que lo rodea, ¿sí? Como por ejemplo la relación entre el goce del chiste y el juego infantil, ¿sí? Y luego critica este planteo satélite para reemplazarlo por la satisfacción significante de una demanda inagotable, ¿no? Siempre apegada todavía a la noción inicial de la necesidad. O, por ejemplo, por el placer del ejercicio del significante y su mítico éxito primordial, ¿no? Es decir, le busca una especie de satisfacción significante en el nivel del bits, de la economía del bits, ¿sí? Son dos propuestas realmente muy raras que discretamente van a desaparecer por el foro de la enseñanza de Lacan, porque son en verdad insostenibles, no lo vuelve a mencionar más y con justa razón, ¿sí? Pero Lacan ensaya otras, ¿sí? Por ejemplo, mejor guiado por la arquitectura significante, reconduce
la inhibición burlada, porque la idea de Freud es que se ahorran gastos de inhibición, ¿no? O sea, es como si una inhibición que requiere un trabajo constante para ser mantenido, durante el chiste, ¿no?, se ahorra un gasto de inhibición. Esa era la idea de Freud, que criticamos minuciosamente el año pasado. Entonces, lo que hace Lacan aquí es reconducir esa inhibición burlada a su estructura, ¿sí?, e intenta articular el goce del chiste, ¿sí?, y la sorpresa, ¿no?, que está muy bien, digamos eso. Y en esa dirección intenta explicar la ganancia de goce, dice, ¿no? Digamos que me parece muy importante esto de que hable de la ganancia de goce del chiste, ¿no? Le restituye su goce a la demanda, dice, ¿no? Ya no estamos hablando de placer, estamos hablando de goce, que es otro asunto, porque, digamos, está el problemita ese del principio del placer. Pero sí hay un punto donde roza las consecuencias buscadas por nosotros de erradicar el principio del placer, es aquel en que define prácticamente lo que yo he llamado el deseo de gozar, ¿sí? E incluye la posibilidad de gozar del deseo mismo, ¿sí? Páginas muy interesantes de la 138, 188, 321 de ese seminario 5, van a ver que prácticamente está definiendo lo que aquí denominamos el deseo de gozar. Así es como Lacan empieza a restituir la diferencia que él mismo había borrado entre el inconsciente estructurado como un lenguaje, sí, el inconsciente estructurado como un lenguaje, y el ello anterior a la captación lenguajera, ¿sí?, aunque no sea menos charlatán y que permanezca ambiguo, como dice, en su estructura, ¿no? Porque él en algún momento había prácticamente borrado la distinción entre inconsciente y ello, se da cuenta de que no tiene mucho sentido hacerlo así. En cambio, no podemos acompañar la reformulación de la causa de la angustia, ¿sí?, y de la fobia de Hans en términos de falo, ¿sí? Digamos, esto que Juanito encarna para la madre el falo y así es mantenido en la posición de súbdito, está sometido y esa es la fuente de su angustia y de su fobia, la verdad que no hay cómo sostenerlo en el caso clínico realmente. Bueno, es un argumento que se cae. Lacan, por otra parte, tampoco lo va a retomar, y eso que el caso Juanito lo retoma un montón de veces. Lo que sí debemos considerar en detalle es que la primera vez que se ocupa de la relación entre el proceso primario y secundario, dice que la concepción del principio de placer, aquí lo tienen, y su relación con la alucinación primaria, ¿sí?, es exorbitante, dice, y requiere un esclarecimiento, ¿sí? ¿No les parece lo bastante exorbitante como para merecer un esclarecimiento? ¿Sí? Buen punto, en eso estamos. Creemos que sí, que merece un esclarecimiento. Ahora bien, el punto resaltado por Lacan aquí es que la no satisfacción fantasmática de las necesidades debe distinguirse de lo que pasa en el plano sexual. Eso no es un mal comienzo, porque no hay necesidad sexual, como él mismo lo dice, ¿sí? A eso sigue un coherente cuestionamiento de la paradójica implicancia que Winnicott extrae de esa noción, ¿sí? La paradoja, digamos, de Winnicott, como él la comenta, página 225. Pero pronto vuelve a desplazar el problema hacia el carácter significante del objeto. Ven que no, el camino de Lacan no es en absoluto lineal, ¿sí? Y desemboca así, fíjense, ahí está la carta 52 de Freud a Fliss, ¿sí?, desemboca así en lo que Freud llamaba los signos de percepción, ¿sí? Recuerdan el esquemita de la carta 52, ¿no? Los Wahrnehmungszeichen en alemán, ¿sí?, la primera transcripción de las percepciones, como dice la carta.
desemboca en esto, digamos, ¿no? Son signos, Zeichen, ahí tiene la palabrita en alemán, ¿sí? Wahrnehmung es percepción, ¿no? Eh, y es interesante, digamos, porque esos signos de percepción son asimilables a la réplica indicial si añadimos a esos signos su investidura, ¿sí? Que como toda investidura es contraria al principio del placer, porque para investir es necesario aumentar la carga de excitación, lo cual viola el principio del placer, ¿sí? Al igual que el exceso presente en los sueños, ¿sí? Ese carácter de exceso que él supone, ¿sí? El sueño infantil, que es reflejo de un deseo de gozar independiente de cualquier satisfacción y vinculado con una marca que no es un significante. Esto es importante, ¿sí? Es una marca, ¿sí? Pero no es un significante. Entre la marca y el significante hay una distancia que Lacan mismo se ocupó de marcar, de subrayar, de explicitar y hasta de explicar, ¿sí? En lugar de cuestionar el principio del placer, entonces Lacan propone una satisfacción significante. Y si bien no hay modo de aceptar su explicación del placer del chiste, ¿sí? Fíjense lo que dice, si el chiste desemboca en un placer es porque requiere que lo que se realiza en el otro se alcance solo virtualmente tendiendo hacia el más allá del sentido, el cual implica cierta satisfacción. Por suerte nunca retomó esta pseudo explicación. Lo crucial es que hace caso omiso, esto es importante notarlo, hace caso omiso de la fundamentación económica propuesta por Freud, ¿sí? O sea, la de que la ganancia de placer en el chiste nace del ahorro de gastos de inhibición, ¿sí? Que es precisamente lo que resulta invalidado por nuestra crítica, ¿sí? O sea que lo que hace Lacan, aunque busque explicaciones que nosotros no podamos aceptar, lo más interesante que me quedó claro al leer este seminario 5 es que él omite sistemáticamente meterse con la explicación muy explícita en Freud de el origen de la ganancia de placer, que es este ahorro de gastos de inhibición, ¿sí? Y algo similar ocurre con el comentario de 3 textos que son cuestionables a la luz de la erradicación del principio del placer, ¿no? Pegan a un niño, acá están, ¿no? El problema económico del masoquismo y más allá del principio de placer, ¿no? Lacan critica diversos aspectos de los argumentos que da Freud, pero no cuestiona el principio mismo, el principio del placer, ¿sí? Aunque señale sus perplejidades e insuficiencias y llegue a enlazar la pulsión de muerte con la tendencia al suicidio en sujetos no deseados, ¿no? Muy, muy llamativo eso. Nunca lo he visto eso, ¿no? Por lo menos clínicamente he visto la tendencia al suicidio muchas veces en relación con sujetos muy deseados, o sin correlación con eso. Bueno, cuestiona la lectura freudiana de esa pulsión como inercia y como cierto afán teleológico, ¿sí? Como si apuntara, digamos, estuviera definido por aquello a lo que apunta, ¿no? Y la sustituye por su relación con la insistencia significante, ¿sí? Pero el principio que está en su raíz, en la raíz de todo esto, ¿sí? Que es el principio del placer, persiste intacto, ¿sí? Y lo mismo ocurre con su referencia, por ejemplo, al placer preliminar y al orgasmo en la mujer, ¿sí? Que son cosas que obviamente, como cualquier Vorlust, ¿no? Cualquier placer preliminar, contradicen el principio del placer sin que tampoco eso pueda ser explicado por su más allá, ¿no? La pantalla esta, así podemos conversar mejor. ¿Salió la pantalla ya? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Gracias, Diego. Entonces, en definitiva, para ver a qué hemos llegado con todo esto. Nuestra lectura de estos 3 seminarios produce, por lo menos a mí me produce, la primera sorpresa, ¿sí? Que es que la primera noción, por lo menos la primera noción lacaniana del objeto, resulta ser heredera directa del principio del placer. Y por lo tanto,
se ve fuertemente afectada, si se vería, digamos, fuertemente afectada, si se excluyera su postulación, que es lo que estamos explorando aquí, ¿no? La verdad, no me podía imaginar esto de antemano cuando estaba pensando en dar este seminario. De hecho, el deseo de gozar no apunta a objeto alguno, aunque pueda servirse de objetos. O sea, apunta a reproducir los indicios, la réplica indicial de cierta experiencia, ¿sí? Y su noción torna innecesario incluso que haya un objeto para la pulsión, ¿sí? Es más, también prescinde de la meta de esta, ¿sí? Que siempre fue entendida como la satisfacción, ¿sí? Podemos dejar, como propone Lacan, la satisfacción para los asuntos de la necesidad. La pulsión es otra cosa, es muy distinta, ¿sí? Y esto además implica que habrá que considerar desde otra perspectiva las relaciones problemáticas estudiadas por Lacan entre rasgo y objeto, ¿sí? Como les dije, están sobre todo centradas en las discusiones de final del seminario 8 y principios del seminario 9, aunque en muchos otros lugares, ¿no? Relaciones problemáticas que acaso sean superadas por esta noción de réplica indicial. Habrá que demostrarlo, ¿sí? Es una intuición, por el momento no es más que eso, ¿sí? Y por último, de lo que vimos hoy, toda la dialéctica construida por Lacan entre necesidad, demanda y deseo, ¿sí? Que enseñé en la universidad durante años, las cátedras de escuela francesa, las dos por las cuales pasé, toda esa dialéctica entre necesidad, demanda y deseo resulta subvertida bajo esta luz, ¿sí? En la medida en que ella parte del modelo freudiano de la vivencia de satisfacción que, como les mostré el año pasado, no se sostiene sin principio de placer, ¿sí? O sea, es solidario del principio de placer, ¿sí? Bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy, bien compactado, resumido, como para que quede tiempo para la discusión, que espero que sea fructífera, ya que es algo bastante novedoso lo que planteo hoy. Antes de abrir al debate, les aviso, bueno, la próxima reunión sería el 8 de abril, ahí vamos a trabajar los seminarios 6 y 7, tal vez serán solamente 2, porque el seminario 7 va a requerir una discusión muy detallada, digamos, se mete muy fuertemente con el principio del placer, con los modelos freudianos, etc. Y si hay tiempo, al final de esa reunión vamos a tener un bonus track, algo que viene preparando hace tiempo Diego Copo, acerca de la cuestión de las paradojas, y no voy a spoilear nada de lo que va a decir, pero le vamos a dejar un cuarto de hora al final de la reunión de la vez que viene, si es que nos alcanza el tiempo, si no será la otra, pero lo vas a presentar, algo que viene estudiando sobre las paradojas, que es un tema del interés, sobre el cual he escrito y trabajado muchísimo. Bueno, entonces, queda inaugurada la parte de discusión del seminario. Tenemos más de 25 minutos, espero que participen bastante. Y si tienen críticas, sobre todo que las hagan, es un muy buen momento porque yo todavía no salgo de mi sorpresa. Así que los escucho. Acuérdense de abrir sus micrófonos y de, si es posible, la cámara también cuando vayan a intervenir. A ver, ¿quién está por ahí? Clarisa por lo menos encendió el micrófono, no la cámara. Pero si estás con mala conexión, aunque sea, te escuchamos tu voz, Clarisa. Bueno, primero quiero decirte que me gustó la clase mucho, difícil,
Esto quiere decir difícil en el sentido de, bueno, qué preguntar, ¿no? Yo tengo dos cositas. Una, cuando vos, para volver sobre esta cuestión del deseo de gozar, ¿no? Que arrastra ya otra concepción económica, etcétera, etcétera. Y un poco por algo que vos venís diciendo, ¿no? Tu preocupación, la vez pasada lo mencionaste en relación a la formación del psicoanalista, hoy lo decís en relación a la posición de los psicoanalistas. Entonces yo me preguntaba si este deseo de gozar, ¿no? Parecería como... La pregunta es a título de qué uno diría no a un goce o a este deseo de gozar, o para no, digamos, se me junta con algo infinito y deseo de gozar, no lo puedo dejar de conectar con el síntoma, o sea, con el sufrimiento, o sea, no como, digamos, ¿por qué vamos a un análisis? ¿No? Si no es para hacer algo con este deseo de gozar. Digo, sacando un poco esa debilidad mental que tenemos del origen, ¿no? Como algo que se nos impone cuando somos arrojados al mundo, casi te diría de esa manera, lo pienso, ¿no? Entonces, y siempre con ese tema que me interesa y que viene en el escenario 7, que es el problema del conflicto, que en un momento lo conversamos con Diego en una diferencia que tuvimos de intercambio por mail el año pasado, que lo estaba pensando de volver a revisar. Porque a mí se me aparece como un tope. Pero bueno, volviendo a esto, la pregunta es, muy bien, el aparato, digamos, este deseo de gozar se nos impone, somos casi, estamos sometidos, ¿no? De ahí pasás a la réplica inicial. Digo un poco para tratar de ver si te puedo seguir. ¿Cómo se opera con esto? ¿Cómo se llega a esta singularidad? Porque eso lleva mucho tiempo. A ver, antes de avanzar, Clarisa, dos cosas para ver si ajustamos los términos de la discusión, ¿sí? Lo primero es, vos dijiste cómo decirle que no a ese deseo de gozar, ¿sí? Y creo que eso está relacionado con el segundo punto, que es que interrogabas, digamos, a la luz del síntoma y de la existencia del malestar que nos lleva al análisis, esta noción del deseo de gozar, ¿no? Tal vez está presente allí cierta idea de que del goce como el mal. No. Digamos, o que hubiera una especie de uniformidad del goce, en lugar de que haya goces de distinta índole que están relacionadas entre sí por una economía, y que, bueno, hay goces y goces, no es lo mismo gozar así que gozar allá, y que a veces el goce, cuando transcurre por ciertos síntomas, hace la vida un calvario, ¿no? Entonces, eso, deseo de gozar no significa deseo de gozar bien, sino significa deseo inagotable de gozar como sea, digamos, como salga, como aparezca, ¿sí? Casi diría de manera acéfala, como usando el término con el que Lacan adjetivaba la pulsión, ¿no? Pero a ver, sigamos entonces, Clarisa, a ver si te sigo bien. No lo pienso así en el sentido de lo malo, Ajá. sino de qué nos lleva a un análisis.
y el deseo de gozar se me, digamos, al revés, es lo que hace que uno se interese por sus síntomas, por ejemplo. No va de suyo que es como si pensara, la condición humana, para decirlo de alguna manera, eh, posee, no sé si está bien dicho, deseo de gozar, pero no todos nos interesamos particularmente en eso que no lo veo como malo, pero sí que buscamos una... eh, eh, tenemos una búsqueda en relación a eso, una pregunta, ¿no? No sé si logro transmitir lo que entiendo como deseo de gozar. No lo puedo separar del síntoma. Ajá, ok. Sí, yo que tal vez ahí eso es lo que yo ponía bajo la rúbrica de lo malo, digamos, es el no separarlo del síntoma. Yo lo que pienso es lo siguiente, ¿no? Pero ahora entiendo tu salvedad, ¿sí? Creo entenderlo por lo menos. Eh, yo lo que pienso del deseo de gozar, noción que empiezo a pulir, recién surgió como una posibilidad de elaboración a partir de erradicar el principio del placer el año pasado, ¿no? Yo lo que pienso del deseo de gozar es lo siguiente. Hay ciertas experiencias, no importa si son buenas o malas, satisfactorias o no, traumáticas en qué sentido, etcétera. Lo cierto es que dejan unas huellas, ¿sí? Investiduras contrarias al principio del placer, ¿sí? Relacionadas con ciertas marcas, ¿sí? Con una constelación de insignias, como lo llama en algún lugar Lacan y retoma Miller, y que eh, la existencia, digamos, de esa experiencia como primera forma de investidura, ¿sí? Puede dar origen a esa forma de la compulsión de repetir que llamamos deseo de gozar, ¿sí? Placentera o displacentera, da lo mismo, sintomática o no, da lo mismo. No hago una distinción a priori respecto de eso, ¿sí? Ahora, por supuesto, no es lo mismo un modo de gozar que otro modo de gozar. ¿Qué es lo que ocurre cuando esta réplica inicial lo que produce es una identificación y qué ocurre cuando da lugar a un síntoma? Son cosas distintas, ¿sí? Este, lo que es seguro, digamos, que me parece, es que desplazar el acento del objeto hacia la experiencia, ¿sí? Es un paso que conviene explorar, ¿sí? Eh, pero bueno, en fin, ya me elegí un poco de tu planteo inicial. Tal vez no termino de captar bien cuál es tu punto. Así que démosle una tercera vuelta, por favor. No, marqué acá lo que pusiste de las páginas del seminario 5, donde vos ubicás que ahí define Lacan para vos deseo de gozar, para ir a ir, poder seguir viéndote, digo, ¿no? Eh, y no, bueno, eso. Te entiendo y todavía, bueno, por ahí tengo que entender hasta dónde entiendo. Eso. Bueno, te Cierro agradezco. mi... Mira, es evidente lo que me deja como evidencia tu intervención, es que aún hay cosas por definir mejor en relación tanto al deseo de gozar como a sus consecuencias, ¿sí? Y esta noción de réplica inicial tal vez es algo que tenga que especificarse un poco mejor aún. Pero te agradezco mucho el comentario, sobre todo teniendo en cuenta tu aceitada lectura freudiana, ¿sí? Así que bueno, seguiremos dándole vueltas. Diego, querías participar. No, en la misma línea que Clarice,
mí también tengo una pregunta que es alrededor del conflicto, como que le tenemos que quizá sacar bien el jugo. El conflicto, digamos, siendo que dijiste hoy, que ya lo habías mencionado en otras oportunidades, que es a qué lugar lo llevaría el analista en cuanto a su infatuación, en cuanto a su participación en un conflicto con fin de lograr cierto objetivo. Como ser, bueno, desarmar el conflicto y que todo vuelva a la normalidad. Sería una especie de interventor a los fines del restablecimiento de una situación dada. En cambio, el deseo de quizás nos sirve a lo mejor pensarlo mejor en su relación con el límite, no con un conflicto, A ver cómo. con un límite. Claro, en el sentido de que este deseo de gozar, que Clarisa mencionaba, nombró algo de lo infinito, esto de, por ejemplo, lo esencial que dice Freud en la pulsión, en los componentes de la pulsión, no es el objeto, no es el fin, sino que es la perentoriedad, la cuestión del empuje permanente. Es esto que se destaca en el deseo de gozar. Ese deseo de gozar, vos lo mencionaste en el libro, que se encuentra en todo caso con un límite que viene más del aspecto biológico. O sea, porque el cuerpo, como digo, el cuerpo no aguanta. ¿Se entiende? O sea, el cuerpo no aguanta un deseo de gozar en determinada cantidad, en determinada medida. Entonces, me preguntaba si el encuentro, o sea, me preguntaba o me proponía poner el ojo, digamos, más en el encuentro entre una tendencia y su límite, que no tanto en el conflicto que eventualmente pueda establecer, pero es por el encuentro con un límite. Freud lo planteaba muy en términos, como decía vos, mítico, guerrero. Hay un conflicto. La perentoriedad de la pulsión no tiene nada que ver con la cultura, y la cultura se le opone por los preceptos morales, etcétera. Entonces hay un conflicto. Y el analista interviene y llama al orden. Este era el riesgo que vos señalabas. O sea, que Freud en el final de la obra, lo señalás bien en el libro, o sea, toma a pie juntillas esa posición. Es decir, mejor educador que los padres, dice. Entonces, una cosa es una relación, digamos, o un encuentro con un límite, de la naturaleza que sea, biológico como sea, y otra cosa es plantear que cierta existencia entra en conflicto per se con algo. Sí, sí, efectivamente, tal cual. Sí, sí, me parece que ese es el punto, por lo menos a explorar, digamos, ¿no? Porque la idea de conflicto es en algún punto muy engañosa, ¿sí? Porque por un lado siempre vivimos conflictuados, siempre tenemos conflictos, ¿no? Somos lo que en sistemas informáticos se llama sistemas frustrados, es decir, nunca la solución del problema es la solución de cada uno de los componentes de ese problema, siempre hay algo que se tiene que perder. Entonces, conflictos existen siempre, digamos. Pero esos conflictos son conflictos en el plano de la realidad, son conflictos en el plano de nuestra moral, son conflictos en el nivel, digámoslo con todas las palabras, en el nivel del yo, ¿sí? Que jamás podrá lograr ninguna síntesis, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es que el aparato psíquico funcione, ¿sí? A fuerza de conflicto, por así decirlo, ¿sí? Para Freud sí, ¿sí? Había algo que buscaba una satisfacción, otra cosa que se oponía a eso para evitar que se violara cierta ley, ¿no es cierto? Entonces, una fuerza, otra fuerza, conflicto dinámico, ¿sí? Y por lo tanto, nociones como las de inhibición, represión, defensa, etcétera, son absolutamente solidarias de esta idea, ¿no? Lo que vos planteas como el límite me parece que es muy gráfico, ¿no es cierto? Si yo gozo de caminar, por ejemplo,
¿sí? A mí me gusta correr. Bueno, entonces salgo a correr. Entonces salgo a correr y voy y hago 5 kilómetros, 10 kilómetros, ya estoy con la lengua afuera, 15 kilómetros, me puede empezar a doler todo el cuerpo. Alguna vez llegué a hacer los 21 kilómetros de media maratón, pero así quedé después al día siguiente. En determinado momento el cuerpo dice basta, ¿sí? Y si se frena el impulso de seguir corriendo, ¿sí? No es porque se haya extinguido el deseo de gozar de correr, ni tampoco porque algo haya entrado en conflicto con ese deseo de gozar corriendo, ¿no es cierto? Sino porque el cuerpo se plantó, ¿sí? No hay conflicto, no hay ningún conflicto moral ni del que sea, sino que simplemente se llegó a un límite puesto por el cuerpo, ¿sí? Es decir, cuando yo trato de separar el aparato psíquico respecto de lo que es la biología, ¿sí? No es para desconocer que la biología existe, sino para ver que trabajan en planos diferentes, que no podemos poner a cuenta de conflicto intrapsíquico lo que corresponde a un límite que la biología impone, que es a la realización de un deseo de gozar, ¿no? Ese me parece que es el punto, así que agradezco el señalamiento, Diego. No sé si querías agregar algo más al respecto. No, quizá para recordar que Freud, no sé si se acuerdan, que él plantea como idea de cura el traslado de un conflicto de un terreno a otro. ¿Se acuerdan que dice, ¿no? Como ayudamos al paciente a llevarlo? Bueno, en el caso de él era la conciencia, como abordarlo, ¿no? Pero bueno, son como formas de trabajar con el conflicto que, bueno, si bien en ese caso no lo elimina, habla de un traslado de escenario. Sí, Evidentemente, si hablamos de un traslado, porque el conflicto no cierra a cierto nivel, no es una respuesta, digamos, como que puede haber otras, como esta que estamos sí, pensando. exacto. Ujú, tal cual. Sí, sí. Muy buen comentario. Tenemos todavía casi 10 minutos, a ver si alguien más quiere participar, lo que agradecer. Y ahí está Marisol, levantando la manito. Ah, no veía. Pues, no veo más, Bueno, sí. adelante, Marisol, entonces. Ya, muchas gracias. Bueno, pongo la cámara. Aquí lo que no me había quedado muy claro, porque cuando decís, Gerardo, que de alguna manera, esto que citas del seminario 4, de que el objeto ser significante nunca puede llegar a ser el mismo, no entiendo si lo que estabas tratando de, o sea, lo que estabas proponiendo era que había algo que se le presenta a Lacan como enigma, como falta un poco de brújula, porque en el fondo lo que le estaba como dificultando es el no poder separarse del principio del placer, y esto lo plantea como una solución, pero que como que Sí. no llega a figurar el... Sí, sí, yo lo entiendo así, gracias por la pregunta. Yo lo entiendo así, me parece que, a ver, ¿por qué es que eh, eh, se produciría todo el tiempo esta búsqueda de recuperar el objeto? Que es como lo piensa Freud, como Lacan todavía lo sigue pensando cada vez, ¿no? La idea sería que hay una recuperación imposible, ¿sí? Hay que pensar qué cosa en el nivel de la estructura hace que esa recuperación del objeto sea imposible, ¿no? Entonces, lo que ensaya Lacan aquí en el seminario 5, de manera bastante explícita, es la significantización del objeto, ¿sí? Es decir, se transforma el objeto en un significante, cosa que está muy bien, ¿sí? Porque es evidente, digamos, que es el significante caballo el objeto de la fobia de Juanito, ¿sí? Por más que se ponga inquieto cuando aparecen ciertos caballos en su horizonte, caballo de carne y hueso, digamos. Pero es el significante, ¿sí? Todo el trabajo que hace Lacan para ver el juego de las jirafas arrugadas, etcétera, es para mostrar claramente que, digamos, se trata de un objeto entendido como un significante. Todo eso está perfecto. ¿Y qué se le agrega a esto? El hecho de que ningún significante es idéntico a sí mismo, es decir, que si el primer caballo, por así decirlo, está perdido porque jamás podría haber un segundo caballo que fuera igual al primero. ¿Sí? Ni siquiera el mismo caballo, ¿sí? En un segundo tiempo es igual al primero porque como es un significante, sigue las leyes del significante. Cuando yo digo en el nivel de la letra A es igual a A, la segunda A y la primera son iguales, pero en el nivel del significante, si yo digo mi madre es mi madre,
Mi madre es mi madre quiere decir que le justifico cualquier estupidez que vaya a hacer, total, mi madre es mi madre. Ese es el sentido que tiene el hecho de que no haya identidad en el nivel del significante. Entonces, si el objeto es un significante y no hay identidad en el nivel del significante, se entiende por qué el deseo siempre se desliza metonímicamente y nunca alcanza a ser colmado por ningún objeto. Yo creo que ese es el razonamiento principal de Lacan en el seminario 5 y me parece brillante realmente, muy bueno. Lo cual no quiere decir que me parezca que esa sea la solución. ¿Sí? Me parece que ha encontrado una manera muy elegante que al mismo tiempo que justifica por qué esta búsqueda es inagotable, ¿sí? Se vale de la significantización del objeto, que es una herramienta muy poderosa y que reintroduce el significante en el inconsciente, que era la operación necesaria, ¿sí? Había que reintroducirlo, ¿sí? Pero el problema es que todo esto sigue partiendo de la base de que hubo una necesidad que fue tergiversada por el significante de la demanda y que por eso es que el deseo tiene estas características que debemos tener en la experiencia analítica. Yo creo que esa es una idea de principio que hay que modificar. ¿Sí? Esta apoyatura, aunque luego la llamemos mítica, sigue siendo una apoyatura, ¿sí? De la noción de objeto en la noción de necesidad. ¿Sí? Yo creo que eso dificulta nuestra comprensión de lo que pasa en la experiencia analítica. ¿Sí? En fin, digamos, particularmente en la histeria. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, súper. Muchas gracias. Ok, gracias. Quiero Tenemos hacer una todavía... Sí, ¿quién habla? yo, Clarisa. Ah, Clarisa. Una sola cosita, chiquita. Vos dijiste en un momento que la noción de objeto es heredera directa, que la sorpresa era que la noción de objeto era heredera directa del principio del placer. Sí. Ahora, eso, Lacan hasta el 53 habla mucho, no sé si habla mucho, pero hay varios artículos de, ¿se escucha o no? Ahora sí. Bueno, lo que decía es que vos dijiste una sorpresa, que es la noción de objeto heredera directa al principio de placer, y lo que me llama la atención, lo que me había llamado la atención es que hasta el 53 él tiene varios textos, ¿no? De principio de placer, principio de realidad, y después hay una especie de corte brutal, ¿no? En relación a las citas o a las encontrarse, sobre todo en los primeros... en los escritos unos, por ejemplo, los escritos, ¿no? Sí, ¿no? Esa discontinuidad que él arma. Como que es difícil seguirlo en esto porque vos por un lado decís que hay como una herencia y es difícil seguir la herencia. Sí, 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 efectivamente, porque no es que hay una elaboración continua de esta noción del objeto pareja, por así decirlo, desde los orígenes freudianos, digamos, pareja a lo que fue la elaboración del significante, ¿no? Sí, efectivamente tiene más interrupciones. De hecho, cuando el propio Lacan hace al principio del seminario 9 su resumen de cómo estuvieron organizados sus seminarios hasta entonces, dice que los seminarios impares giraban alrededor del significante y los pares alrededor del sujeto, pero no dice que haya ninguno alrededor del objeto, y eso es muy curioso, ¿no? Así que sí, efectivamente hay una discontinuidad, pero me parece a mí que trabajando sobre todo con los seminarios 4 y 5, digamos, el 4 porque para hablar de la relación de objeto y de la falta de objeto necesariamente habla del objeto, y el 5 porque se tiene que meter con la economía del chiste y a partir de allí trata de significantizar la pulsión. En ambos casos me parece que podemos encontrar por lo menos los efectos que tiene la concepción freudiana del objeto, nacida de una concepción de la vivencia de satisfacción, que creo yo que es necesario cuestionar, ¿sí?
cómo eso tiene efectos en la primera concepción, por lo menos la primera, estoy diciendo, concepción lacaniana del objeto, esa que está en estos seminarios, ¿sí? Y lo van a ver también en los seminarios siguientes, 6 y 7, ya empecé a releerlos a la luz de esto, van a ver que sigue dejando unas marcas muy poderosas. Y por lo tanto, digo, es una sorpresa para mí. Yo no me esperaba a priori que la posibilidad de erradicar el principio del placer de la doctrina trajera cambios en la noción de lacaniana del objeto, ¿sí? Sobre todo me sorprendió ver hasta qué punto la dialéctica, lo decía con un poco de humor, porque durante años y años di clases en la universidad explicando la dialéctica de necesidad, demanda y deseo. Cómo pensar la vivencia de satisfacción de esta manera, sin principio de placer, hace que no sea una vivencia de satisfacción, es una vivencia de goce. Y la noción de deseo de gozar, que queda como resultado de eso, hace añicos, digamos, esa tríada, ¿sí? Entonces, no podemos seguir sosteniendo, si nos desprendemos del principio del placer, la dialéctica necesidad de deseo y demanda, o hay que tirarla a la basura y hay que repensarla de vuelta. Entonces, es muy, muy impactante para mí mismo, imagino para ustedes, digamos, que lo están escuchando ahora. Yo tuve tiempo de pensarlo a lo largo de 2 semanas. Estoy realmente sorprendido todavía. En fin, quizás se encuentre algún error en el modo de razonarlo, ¿sí? Pero les muestro mis referencias. Los tienen ahí en los PowerPoint para que lo busquen con tranquilidad después en la semana si quieren. Para ver la apoyatura que doy de esto. Y lo podemos seguir discutiendo todo lo que sea necesario, ¿sí? Estoy seguro de que no hay cosas que no son muy convincentes en esto que les planteo. No me hace ningún obstáculo, no pretendo convencer a nadie acerca de nada. Tengo ganas de repensar la clínica a la luz de esto que me parece un problema. Bueno, en fin, agradezco mucho las participaciones, ya son más de las 13:30, así que mucho hoy no vamos a participar más, pero la vez que viene, como vamos a ver solamente 2 seminarios, el 6 y el 7, quizás además de escucharlo a Diego Copo, tengamos tiempo de retomar las cuestiones que salieron hoy. Les agradezco entonces mucho la participación y nos vemos en 8 de abril. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.